nuevas emociones. Vives en tonos marrones, corazones fríos, manos y aptitud. Todo había pasado en cámara lenta para sus ojos. El ruido de las llantas al rechinar parecía repetirse una y otra vez dentro de su cabeza. De pronto y como si nada, el sonido del tráfico comenzó a oírse y ella tomó conciencia de lo que acababa de ocurrir. Flynn se levantó sin importarle el dolor en sus piernas y manos, y la realidad la golpeó brutalmente. «Becky, no», gritó avanzando hacia ella. Se arrodilló a su lado y con las manos temblorosas buscó inútilmente despertarla. «Becky, abre tus ojos, por favor», pidió sumamente asustada. «Becky, no es gracioso, por favor, por lo que más quieras, despierta», dijo desesperada frente a su rostro. Pero no había ni siquiera una mínima señal de la castaña. «Señorita», dijo el hombre saliendo del auto viendo la escena. «Juro que no las vi. Usted paró en medio de la calle y luego ella se interpuso y...» «Ambulancia», murmuró Flynn viendo hacia la nada. «Llama a una ambulancia, maldita sea, si no quieres terminar tras las rejas por el resto de tu vida», gritó mirándolo furiosa. «Hazlo ya, maldito inservible», volvió a ordenar con todas sus fuerzas. Enseguida», dijo asustado. Tomó su celular y, muy obediente, comenzó a hacer lo pedido. «Becky», dijo tocando delicadamente su rostro. «¿Por qué hiciste esa tontería, Becky?», preguntó temblando. «No debiste», mencionó parando de hablar. Los minutos posteriores fueron un total infierno para sus nervios. Las personas comenzaron a rodear el lugar del accidente, víctimas de la curiosidad. Cuando la ambulancia finalmente había llegado, eso apenas había disminuido un poco la preocupación de Flynn. Ella observó todo el momento en el que cargaban a Becky a una camilla y ésta todavía seguía sin enterarse de lo que sucedía a su alrededor. Esperaba que aquello no fuera a significar graves consecuencias. Los enfermeros la colocaron cuidadosamente dentro de la ambulancia y estaban a punto de irse cuando uno de ellos la miró parada con la vista perdida. «Señorita, está usted herida», dijo señalando las rodillas de las que caían unas gotas de sangre. Flynn se observó y efectivamente lo estaba, pero milagrosamente ella no sentía dolor en lo absoluto. «Yo estoy bien», dijo retrocediendo. «Por favor, llévenla enseguida a ella al hospital. Está grave, la atropellaron y...», dijo rápidamente. Las palabras se le atoraron y ella en ese instante descubrió qué tan asustada se encontraba. «Tranquilícese, usted también puede venir con nosotros en la ambulancia», ofreció. «No está en las mismas condiciones, pero de todas maneras es necesario llevarla también». Flynn asintió y decidió que eso iba a ser lo mejor. Miró una última vez hacia atrás viendo cómo varias personas salían de la gran carpa y no dudó que pronto todos se enteraran de lo sucedido. Observó fulminantemente al hombre dueño del auto, cómo éste intentaba explicarle a la policía lo sucedido, y se adentró en la ambulancia. Habían pasado otros pocos minutos de viaje. Afortunadamente el tráfico los favorecía y con ellos el buen manejo del conductor. Flynn se había pasado todo el rato mirando preocupadamente a Becky tendida en la camilla, enojándose a la vez con ella misma y con Becky por lo que había hecho. La culpabilidad se hacía presente poco a poco, al igual que el miedo. Una vez que llegaron al hospital, llevaron a Becky por un largo pasillo atendiéndola de urgencia. Con ella, solamente se habían limitado a curarle sus manos y rodillas por el impacto de haber caído de esa manera. La habían dejado en una habitación para ella, donde, con mucho recelo, decidió acostarse, ya que todos habían notado su estado de nerviosismo. Cuando los efectos de los calmantes finalmente habían pasado, ella abrió los ojos encontrando las típicas paredes blancas rodeándola. Estaba completamente sola en la habitación, y le habían costado unos cuantos segundos encontrar la razón por la cual estaba ahí. Con pesar en su cuerpo y sintiéndose levemente mareada, se levantó. La preocupación nuevamente hacía aparición en ella. Estando ya en el pasillo, se dirigió rápidamente a la recepción en busca de información, encontrando a una mujer detrás de un gran mostrador. «Disculpe», llamó su atención. «No sé exactamente hace cuánto, pero ingresaron a Becky Armstrong herida por un accidente. ¿Tiene información de cómo se encuentra?», preguntó nerviosa. «¿Ha dicho Armstrong?». «Sí». «Espere un momento», tecleó en su computadora. «Efectivamente, ella está en la habitación 585.
No puedo dar información de su estado. Solamente el doctor que la atendió está encargado de dar la noticia. ¿Y cuál es su nombre?, quiso saber. Es el doctor Morozov. Creo que está con ella en la habitación en estos momentos. Bien. Sí, pero si usted... dijo levantando la mirada y viendo que comenzaba a hablar sola. Solamente vio la larga cabellera negra perderse por el pasillo rápidamente. Caminaba frente a las puertas viendo los números de estas y su corazón se contrajo al saber que cada vez faltaba menos. Justo cuando estaba a 2 puertas de llegar, observó a un doctor salir de la puerta que le habían indicado. Aceleró el paso y se colocó frente a él. «Disculpa, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó el hombre. «Vengo a ver a la señorita Armstrong», dijo queriendo entrar. «¿Es usted familiar acaso?», quiso saber. «Sí», mintió. «Si me permite...». «Bueno, pues en ese caso quiero hablarle de su condición», dijo él activando la alarma. Frin se quedó dura en su lugar mirándolo sin facciones. «¿Condición?», preguntó temerosa. «¿Sucede algo malo con ella?». «Bueno, seré franco», dijo guardando su bolígrafo en su bolsillo. «Aún no sabemos qué tan graves puedan ser las lesiones. Ella aún no ha despertado debido a los sedantes. Tiene 2 costillas fisuradas y un tobillo doblado, pero nada que no pueda curarse con absoluto reposo», terminó explicando. Frin suspiró aliviada al escuchar que no estaba nada grave. «Pero, como dije antes, hasta que no despierte no podremos saber si hay más complicaciones. Tenemos que ver de qué manera ha afectado el golpe en la cabeza». «¿Golpe en la cabeza?». «Sí, tenía un corte en la ceja derecha. Suponemos que ha tenido varios impactos en la cabeza». Ella escuchó todo sin poder creerlo aún. «Es por eso que le advierto que esté preparada para cualquier cosa. Los golpes en la cabeza no son cualquier cosa, señorita». «Entiendo», dijo consternada. «¿Yo puedo pasar a verla?», con un hilo de voz y la mirada perdida. «Claro», dijo apartándose. «Cualquier cosa no dude en llamarme, ¿sí?», dijo. Frin asintió con la cabeza con la mirada fija en la puerta. El doctor se marchó y ella suspiró antes de abrir la puerta e introducirse en la habitación. Lo primero que notó fue el ensordecedor silencio en la habitación. Las luces eran tenues y vislumbró el cuerpo tranquilo de la castaña. Cerró la puerta detrás de ella y con pasos lentos se acercó hasta la cama. Efectivamente, como le había dicho el doctor, Becky tenía uno que otro corte pequeño en el rostro, aparte de la ceja que tenía una diminuta gasa. La pierna que sobresalía entre las sábanas estaba vendada justo en el tobillo y podía notarse que debajo de su pecho la rodeaba otra, obviamente más gruesa. Frin comenzó a sentir todo tipo de sensaciones encontradas. Becky no era de su completo agrado, pero verla en una situación así, y más al saber que tendría que haber sido ella quien estaba sobre esa cama y no ella, la hacía dudar absolutamente de todo. Cuando levantó su mano en el aire, notó que estaba temblando, así que con el mayor de los cuidados acarició suavemente sus cabellos. Se veía completamente tranquila en ese estado. Era todo lo contrario a la persona detestable que estaba todo el tiempo molestándola con comentarios inadecuados. La razón de la mayoría de sus cambios de humor ahora se mostraba completamente débil e indefensa. Trazó con sus dedos, tocando apenas la piel de su cara. Delineó sus cejas, nariz y boca con suma paciencia, al saber que nadie la vería o ella la sorprendería. Arrimó una silla al costado de su cama y tomó delicadamente una de sus manos, notando una que otra raspadura. «¿Por qué hiciste eso, Becky?», quiso saber, preguntando inútilmente sin soltar su mano y acariciando su rostro con su otra mano libre. Frin comenzó a reprocharse a sí misma su acción, pero quería convencerse una y otra vez de que estaba ahí por la culpabilidad. Perdió la noción del tiempo de cuánto estuvo en aquella posición mirándola, luchando con todas sus fuerzas, queriendo coordinar inútilmente lo que quería hacer, lo que estaba haciendo y lo que pensaba. Y de repente, asustándola, Becky comenzó a removerse sobre la cama y a soltar quejidos inentendibles. Frin rápidamente se paró, separándose de ella y mirándola con toda su atención. Becky abrió sus ojos clavándose directamente en los de ella, y Frin, involuntariamente y aunque no lo demostrara, una pizca de ella se alegró de que finalmente estuviera consciente. Becky se ajustó a la cama para su comodidad
y comenzó a mirar todo a su alrededor como queriendo descifrar dónde se encontraba y cómo había ido a parar ahí. «Hasta que despiertas», mencionó Fryn, logrando que la volviera a mirar. «El doctor dijo que estabas sedada, pero veo que hasta para eso eres dura», cruzándose de brazos. «¿Qué me sucedió?», preguntó tocándose sus doloridas costillas a los costados y viendo sus manos con raspones y moretones que comenzaban a aparecer. «Te atropellaron», contestó. «Supongo que comienzas a sentir nuevamente», dijo cambiando de tema al ver su cara de dolor. «Llamaré al doctor», dijo comenzando a caminar hacia la puerta. «Espera». Fryn se giró para mirarla. «Antes de que te vayas, dime una cosa», dijo lentamente mirándola. «¿Quién eres?», preguntó. Fryn abrió grandes los ojos y dio un paso hacia atrás, completamente atónita sin poder creer lo que Becky acababa de preguntarle. Ella esperaba muchas cosas, pero nada a esa magnitud. El doctor se lo había advertido, pero ¿no recordarla? ¿Tan serio había sido el golpe? Tú no estarás hablando en serio», dijo con un hilo de voz. El silencio comenzó a hacerse incómodo. Como el premio ya había sido anunciado y entregado a su respectiva dueña, él supuso que era inútil seguir en ese lugar, sobre todo teniendo en cuenta que hacía demasiado tiempo no veía a Becky. En realidad, poco después de haber entrado, le había perdido el rastro. Pero, como era algo común, sabía que su amiga no le tomaría importancia. La buscó en el momento en el que estaban anunciando el discurso, suponiendo que sería más fácil encontrarla entre la multitud, pero nada. Su amiga parecía que se había evaporado por arte de magia. Esperó el momento en el que algunas personas comenzaron a retirarse, así su búsqueda sería más sencilla, pero todo seguía teniendo el mismo resultado. Solamente y por simple casualidad se había cruzado con Pai Liu en varias ocasiones. Intentó simplemente ignorarla como siempre, pero no pudo evitar sorprenderse cuando la veía tan alegre y sonriente. Estaba completamente diferente. La forma hostil en la que los había saludado en la entrada fue lo que más le había llamado la atención, siendo que estaba casi todo el tiempo tirándose sobre Becky o siempre tenía una sonrisa para ella. Pero ahora era una persona completamente contraria a la de hace unos momentos. William decidió salir una vez de ahí, ya que no tenía sentido. Una vez fuera de la gran carpa, una gran multitud de gente se aglomeraba frente a esta. Envuelto en la curiosidad, como muchos ahí también, se dirigió hacia la calle, donde vio un auto parado en el medio de esta. Un policía estaba tomando la declaración de un evidente hombre nervioso que narraba con detalles lo que sucedió. Entre los murmullos que oía y lo que recreaba en su mente, lo más seguro era que había sido un accidente. Solamente se preguntaba dónde se encontraba la otra parte con la que había chocado. Se acercó a un grupo de personas que debatían en voz alta lo que supuestamente había pasado. Preguntar nunca estaba de más. «Disculpa», dijo en voz alta para que todo el grupo lo oyera. «¿Alguien sabe qué sucedió?» «Un accidente», respondió obviamente un hombre moreno. «Al parecer atropelló a una mujer que cruzaba la calle sin mirar». «Santo cielo», murmuró sorprendido. «Espero que no haya sido nada grave». «Eso sí que no se sabe», respondió otro. «Hace rato se la ha llevado una ambulancia. Al parecer estaba inconsciente», terminó diciendo. William asintió con la cabeza y se dispuso a retirarse cuando observó a un joven agitado corriendo en dirección al grupo con el que había hablado. «Ya sé a quién atropellaron», dijo intentando calmar su respiración. «Fue a Becky Armstrong», anunció claramente. William, al escuchar esto, giró automáticamente con el miedo recorriéndole el cuerpo. Fue hasta el muchacho y no dudó en tomarlo del brazo para que girara. «¿Dijiste Becky?», preguntó con temor. «¿Becky Armstrong?», queriendo y no queriendo saber la respuesta. «Sí», respondió el joven extrañado. «Mi amigo policía me lo acaba de decir. Fue a ella a quien llevó la ambulancia hace rato». William dejó de prestarle atención a todo lo que sucedía a su alrededor. Pasmado retrocedió unos pasos soltando el brazo del chico en el proceso. Eso no podía ser cierto, si su amiga hasta hace rato había estado tranquilamente bajo la misma carpa que él, pero no la había encontrado por ningún lado. Becky no tendría motivos para andar merodeando fuera,
cuando todo lo que era de su interés estaba adentro. No lo pensó 2 veces y rápidamente se dirigió hasta su coche para salir de dudas, aunque deseaba con todas sus fuerzas que aquello no fuera cierto. Pai Liu se despidió victoriosamente del sujeto molesto que se la había pasado detrás de ella durante todo ese último tiempo que estuvo sola. Decidió, al igual que muchas personas ya, retirarse de una vez. La sonrisa de su rostro no se había borrado durante ningún momento durante todo el rato que gozó por lo que hizo. Sabía que había molestado a Frin con eso. Sus ojos de furia le gritaban tantas cosas, y si ella aún tenía alguna duda, el que ella se haya marchado cuando presenció lo que hizo no terminó por confirmar más que aquellas tenían algo. Pero ella había ganado. Becky no podía hacerle algún reclamo en público. Quizás se había pasado de la raya al hacerlo en ese lugar, pero por fortuna solamente había visto la única persona que ella quería que mirara. Frin Sarocha dejaría de interponerse en lo que era suyo, quisiera o no. Una vez fuera, sintió el aire fresco pegarle en el rostro. Pai Liu estaba a punto de ir directamente por un taxi cuando le llamó la atención el amontonamiento de gente en la calle. Ella se acercó interesada hasta el grupo de personas y escuchó muy claramente lo que un gran grupo informaba. Ella abrió enormemente los ojos cuando escuchó el nombre de Becky Armstrong siendo involucrada en el accidente que había pasado. Pai Liu sintió ahora una pesadumbre creciente en su pecho y se dispuso a buscar respuestas por sí misma. Al parecer la ambulancia ya se la había llevado y era obvio que estaría en el hospital. Ella consiguió un taxi y rápidamente le dio la dirección a su intrigante destino. Ni siquiera el sonido de su respiración, que comenzó a acelerarse, escuchaba. Una a la otra se analizaron con la mirada sin apartarla. Ella no podía estar hablando en serio. La pared estaba fría cuando hizo contacto con su espalda, pero Frin no lo sintió. Becky podía lanzar comentarios molestos y hacer rabiar con facilidad, dominarla y sabotearla, a accionar contra su propia voluntad y restregárselo en la cara cada vez que ella se quejaba. Pero esto que acababa de escuchar de su boca, definitivamente se llevaba el premio mayor. Quería abrir la boca para responder, pero las palabras parecían que no querían salir. La sorpresa la había dejado completamente muda. No podía creerlo. Una pequeña pero molesta punzada apareció en su pecho con dolor. Se sentía capaz de soportar muchas cosas, pero eso era demasiado. Becky la miraba fijamente esperando una respuesta. Sus ojos estaban neutros esperando su respuesta, y ella no sabía qué responder. Tragó duro. Yo soy... Y no supo qué responder. Esa clase de verdad le costaba decir tanto que removía cosas en su interior. Tú eres... mencionó pausadamente Becky para que siguiera. Frin miró sus facciones y comenzó a ver cómo poco a poco de la cara de ésta nacía la diversión. Y lo supo. Enseguida todo llegó a ella haciendo un clic, reiniciando todo a un cambio abrupto totalmente diferente. «Me estás jodiendo», dijo enojada. «Es un chiste», gritó. Y de muy mal gusto para ella, Becky soltó una carcajada cuando fue descubierta. «Por Dios», dijo riendo. Tu cara estaba como la pared», dijo para señalarla y seguir riendo. Frin apretó sus puños y suspiró varias veces para no irse sobre ella y darle su merecido, pero ya era suficiente el estado con el que la veía. «Eres una...», reprimiendo lo que estaba a punto de decir a medida que negaba con la cabeza. Becky no tenía para nada mentalmente la edad que aparentaba tener. «Dios, Frin», dijo abrazándose a sí misma mientras intentaba aminorar su risa. «¡Ay, esto duele!», quejándose y tocándose las costillas. Fue hasta ese momento que retomó nuevamente conciencia de cómo estaba. «Te lo mereces por estar de estúpida», dijo enojada. Sentía unas tremendas ganas de lanzarle una bofetada, al menos para quitarle esa sonrisa, pero recordó que estaba ahí por ella, y ese era el único motivo por el que aún se encontraba ahí. Becky recuperó la compostura y vio las vendas en sus rodillas. «¿Cómo te encuentras?», preguntó con interés. Frin volvió a suspirar mirando hacia el otro lado para tranquilizarse y tomarse su tiempo para contestar. «Evidentemente mejor que tú», dijo señalándola con la cabeza y cruzándose de brazos. «Mejor así»,
respondió sonriendo. Deberías ver la calle antes de cruzar así, mencionó como quien no quiere la cosa al recordarlo todo. Fryn volvió a sentir, al menos una minúscula porción de ella, un malestar y algo de culpabilidad por eso. Pero rápidamente recordó el motivo por el que estaban ambas ahí, y la furia amenazaba con querer volver a aparecer nuevamente. «Iré por el doctor», fue todo lo que dijo saliendo de ahí. Sabía que si se quedaba un momento más con ella, comenzaría a reclamarle una vez más lo sucedido. Pero se consoló diciéndose a sí misma que no eran nada y no tenía por qué hacerlo. Luego vería la manera de descubrir por qué había sucedido eso. Pero no quitaba el hecho de que le molestara. Al poco tiempo apareció el doctor, alegre de que ya estuviera despierta y no presentara, como tanto temía, secuelas graves por el impacto. Le hizo uno que otro chequeo y le confirmó que no había ningún problema con su cabeza. Becky sentía un leve dolor en la parte occipital, pero eso no era más que el golpe cuando había caído al suelo. Le explicó acerca de sus costillas y su tobillo, que no eran lesiones tan considerables, pero que tenía que guardar reposo si quería una rápida recuperación. «Entiendo», dijo afirmando, «pero también puedo tomar reposo en la comodidad de mi hogar. ¿Cuándo puedo irme?» El doctor sonrió por su desesperación. «Comprendo que no se sienta a gusto aquí, señorita Armstrong», respondió, «pero me gustaría tenerla aquí por esta noche, al menos para estar tranquilo de que no le sucederá nada. Quizás experimente mareos y náuseas y quisiera estar vigilándola por si surge alguna complicación». «Está bien», dijo suspirando pesadamente. El doctor volvió a sonreír e hizo unas anotaciones en su libreta. «Por cierto», dijo acomodándose, «Fryn, la mujer que fue a buscarlo, ¿dónde está?» El médico rápidamente recordó a la seria pelinegra que había ido en busca de él hace unos momentos. «Creo que me dijo que iría por un café», respondió. «En realidad no supe escuchar muy bien, ya que se marchó y salió murmurando cosas mientras se alejaba», relató. Becky sonrió. Es así que era Fryn. «Bien, señorita Armstrong. Por si se le ofrece algo, aquí estaré. Quizás mañana hablaremos acerca de su alta». «Gracias», respondió observando cómo se retiraba. Ella suspiró y miró el techo. Aún le costaba hacerse la idea de que se encontraba ahí por haber salvado a Fryn de que la atropellaran. Sinceramente no sabía darse una respuesta a sí misma, solamente había actuado y listo. Cerró los ojos relajándose durante unos segundos hasta que escuchó la puerta abrirse con brusquedad. Ella abrió los ojos encontrando a un William con cara de espanto, aún sosteniendo la puerta. «Becky», expresó avanzando hacia ella. «Gracias al cielo que estás bien», dijo observándola, aunque no tanto. «Estoy viva, William, no ha sido nada», dijo acomodándose para recostar su espalda con ayuda de sus almohadas. «¿No ha sido nada?», preguntó consternado. «¿Has visto tu cara por casualidad?» «No», contestó tocándola. «Pero tengo una leve idea de cómo puede estar». «Por Dios, Becky», sentándose a su lado y tomando su mano. «¿Qué fue lo que hiciste para estar así? En un momento estabas en la carpa y al otro ya no. Y mírate aquí ahora. ¿Qué sucedió?» «Supongo que a ti sí puedo contártelo», dijo suspirando. William escuchó atentamente el relato que Becky le daba con lujo de detalles, sin dejar escapar nada. Estaba completamente sorprendido por lo que había sucedido y él no había visto nada, pero, sobre todo, estaba impresionado por la acción de su amiga. Él sabía que Becky no había sido del todo sincera con él, pero con el tiempo eso era algo que no iba a seguir oculto por siempre. Cuando ella terminó, acarició sus cabellos con cariño a la vez que sonreía y tenía una leve idea de lo que estaba sucediendo. «Vaya, eso es increíble, Becky», dijo sonriéndole. «¿Quién diría que hay una heroína escondida por ahí dentro?» «No digas tonterías», riendo un poco. «Tenía que solucionar el malentendido, aunque todo me salió mal». «Oye, pero no es el fin del mundo», dijo William. «¿Porque sabes lo que eso significa?» Sonriendo. Becky estaba a punto de preguntarle cuando los dos escucharon la puerta abrirse y dirigieron la mirada a la bella mujer pelinegra que los miraba con un vaso de café en su mano. «Bueno, yo creo que debo retirarme ya», dijo parándose y mirando su reloj. «Mañana pasaré a visitarte. Tengo que dar la noticia en el edificio,
aunque sería raro que nadie lo sepa a estas alturas, meditando. Gracias, William, contestó observándolo. Te estaría muy agradecida si lo haces. No es problema para mí y lo sabes, dijo besando su mejilla. Nos vemos mañana, dijo caminando. Señorita Sarocha, dijo a modo de saludo antes de marcharse. Él no tenía por qué irse, mencionó Fryn para romper el hielo. Créeme que aunque se lo hubiera pedido, él se hubiera ido de todas maneras, contestó. ¿Y tú cómo puedes saber eso? Bebiendo su café. Es mi amigo, Fryn, y lo conozco, dijo. ¿Tú no tienes amigos a los que conoces muy bien?, lanzó la inocente pregunta. Becky se removió incómoda sintiendo el dolor de sus costillas y Fryn miró en otra dirección aclarándose la garganta. Me encontré al doctor mientras venía para acá, dijo cambiando de tema. Dijo que olvidó darte esto por si comienzas a sentir los dolores, mostrándole unas pastillas. Genial, contestó Becky. Me gustaría una hora, dijo, mostrando una mueca de dolor. Iré por agua, dijo tomando un vaso y yendo hacia el baño. Estaba a punto de salir de ahí cuando escuchó la puerta de la habitación abrirse y posteriormente la voz preocupada de una mujer que ya comenzaba a odiar. «¡Dios, Becky!», exclamó Pailiu avanzando hacia ella. No podía creerlo cuando supe que había sido tú la del accidente, abrazándola. «Espera, Pailiu, me duele todo el cuerpo», se quejó apartándose. «Como puedes ver, estoy bien», dijo nerviosa mirando fugazmente la puerta del baño. «No fue nada». «¿Cómo que no fue nada?», casi gritó. «Mírate nada más cómo estás, con la cara toda magullada. Mira tu pie», señalándolo. «¿Te parece que no fue nada?». Fryn apretó con fuerza el vaso observándolo todo. «Estoy bien ahora, Pailiu, ¿sí?», dijo Becky exasperada. «Por favor, no exageres las cosas, ya viste que me encuentro viva. Así que, si no te molesta, podrías retirarte. Realmente me gustaría descansar un poco». «Me preocupo por ti, y es así como me tratas», dijo dolida. «Está bien», dijo para alivio de una y más rabia para otra. «Ahora me iré, pero no dudes que volveré», dijo depositando un lento beso en su mejilla. Becky no podía hacer nada para detenerla, ya que si lo hacía solamente generaría más peleas y ella seguiría quedándose tercamente ahí. Suspiró aliviada cuando Pailiu cerró la puerta y vio a Fryn salir del baño. Ella le dedicó una sonrisa creyendo que no había visto ni escuchado nada, pero ésta no se la respondió, sino que su rostro estaba completamente serio. «Gracias, Fryn. No sé qué hubiera hecho estando aquí sola», dijo viéndola avanzar hacia ella con el vaso de agua. «Idiotas que te sirvan creo que hay de sobra», respondió, «principalmente la que se acaba de ir». «¿La viste?», preguntó Becky con temor. «Lo suficiente», respondió recordando el beso de la carpa a la vez que sentía el enojo incrementarse. «Fryn, con respecto a lo que sucedió yo...». «No, Becky, cállate», dijo interrumpiendo. «Toma tu maldita pastilla y no digas nada», dijo dándole bruscamente el vaso y una pastilla. «Y si quieres, puedes atragantarte con ella», dijo marchándose. «Fryn», gritó en vano. Ella no volvería. Sabía que estaba enojada. Becky había pasado una pésima noche en el hospital. Después de todo, tampoco eran de su agrado. Al día siguiente, William había ido nuevamente a visitarla como había prometido. Le comentó lo que había pasado con Pailiu y Fryn, y él la engañó diciéndole que eso le sucedía por no haberle dejado claras las cosas a su secretaria como era debido. Estuvieron charlando hasta que el doctor entró y le dio el alta, dándole más recomendaciones para su reposo. Su amigo se encargó de llevarla hasta su casa y Becky durante todo el camino se había querido comunicar con Fryn, pero ésta ni siquiera respondía a sus llamadas, al igual que la noche anterior. Así que decidió mandarle un mensaje informando de que ya no estaba en el hospital, teniendo al menos una esperanza por si ella decidía visitarla nuevamente, aunque si seguía tan enojada como el día anterior, dudaba que lo hiciera. Fryn se maldijo una vez más a sí misma cuando veía que ya faltaba poco para llegar. Becky el día anterior la había estado llamando incansablemente, y ella, sin saber muy bien por qué lo hacía, no atendía ninguna de sus llamadas. Cuando pareció que ella finalmente entendió la indirecta, poco después,
le había llegado un mensaje de que ya había sido dada de alta, entonces supuso que ya se encontraba mucho mejor. Había dejado pasar ese día, y no fue hasta el otro día después que decidió ir hasta su penthouse. Se había llevado sin querer sus pastillas y se dijo que solamente estaba ahí para hacerlas llegar. Pai Liu estacionó su auto frente al edificio ya conocido. Ella de repente se sintió como en un déjà vu. Estaba a punto de bajar del coche cuando vio otro auto parar muy cerca del suyo. Observó a Frin salir de él y posteriormente darle unas indicaciones a su chofer. Él solamente asentía con la cabeza atento. Aún era muy temprano en la mañana, pero ella supuso que se debía a eso. Frin entró al edificio con suma confianza y eso le molestó todavía más. Esto no se quedará así, maldita impostora, apretando con fuerza el volante. Supo que no serviría de nada entrar ahí. Serían 2 contra 1 y ella no podía sola. Pai Liu se marchó sin tener unas mínimas ganas de hacerlo, pero supo que, al menos por el momento, eso sería lo mejor. Salto al precipicio. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar. Becky meditaba acerca de su situación y el comportamiento de Frin, que aunque no lo demostrara y no la disgustara, ahora comenzaba a molestarle. Había tenido mucha paciencia con ella para tenerla, y una vez que eso había pasado, siempre quería mostrarse tranquila para intentar contagiarla con su entusiasmo. Pero ella siempre se mostraba con esa barrera impenetrable. Ella empezaba a hartarse de eso, siempre teniendo indirectamente rechazos, aunque a pesar de tenerla cuando ella quería y ella se mostrara siempre dispuesta cuando todo finalmente terminaba, Frin volvía a ser de nuevo la mujer fría de siempre. Becky comenzaba a rendirse al querer cambiar inútilmente eso. Estaban a muy pocos días de que terminara la temporada y ella se preguntaba cómo y de qué manera terminarían las cosas. Quisiera negarlo o no, ella había disfrutado mucho a Frin, más que a cualquier otra mujer con la que haya estado. Nunca nadie le había hecho frente como ella, nadie le había llevado la contraria, y mucho menos tenían ese carácter altanero, siempre queriendo buscarle la contraria. Las mujeres que a ella le gustaban solamente era cuestión de esperar para que solas se les ofrecieran, y eso era lo que aburría enormemente a Becky. Haber conseguido a Frin había sido el mayor de sus logros, la mujer que siempre había observado a la distancia durante su joven adolescencia hasta el momento. Y lo que lo hacía aún mejor era que sabía que disfrutaba junto con ella cada vez que estaban juntas. Su cuerpo se lo había demostrado en cada ocasión. Ella era impredecible con un carácter particular, y Becky dudaba si realmente quería domarla como tantas veces había fantaseado. Las peleas y hacerla enojar era algo realmente entretenido, ya que no era tarea difícil poder lograrlo. Era una mujer como ella, de su mismo estatus y nivel social, ambas dueñas de unas importantes revistas de moda. Había más cosas en común de las que quisiera aceptar, aunque sus personalidades fueran totalmente contrarias. Pero, ¿qué era lo que decían de los opuestos? Sabía claramente que ella era la primera mujer con la que Frin estaba, y eso era algo que a Becky le encantaba de sobremanera. Lo que se preguntaba e intrigaba era, ¿cómo es que ella había cedido tan fácilmente? No se la veía como la clase de mujer que estaría con otra. Frin era respetable, recta y seria, y Becky no cabía en sí al saber que, después de todo, ahora estaba con ella. Quizás hubiera querido que las cosas se dieran de otra manera, sin límites de tiempo, y ella estar por su propia cuenta, pero sabía que eso era imposible. Había estado tan desesperada por vengarse y tenerla, que no se había puesto a reparar que tal vez ella estaría contando los días para que su trato finalmente terminara. Estaba tan concentrada divagando y analizando las cosas que se necesitó un segundo llamado de la mujer que trabajaba ahí para que le prestara atención. «Disculpa, no te había oído», dijo Becky recostada. «Le había dicho que tenía visita, señorita». «¿Y quién es María?», preguntó cansada. El solo hecho de levantar un poco la voz y hacer más fuerza con su caja torácica, sus costillas se lo hacían pagar duro. Estaba tan cansada de sentir molestias que lo único que quería era dormir y dormir para ya no sentir más dolor. Es la señorita Frin Sarocha», anunció. «Ella dijo que tenía algo para usted».
Becky abrió grandes los ojos. Aquello sí que era una sorpresa. Pero, ¿qué podía tener Fryn que ella necesitara? Además, ella pensaba que estaba tan enojada que no la vería durante todo el tiempo que tuviera que guardar reposo y ella disfrutar de su libertad. «Está bien, dile que puede pasar, María», respondió relajada. La mujer asintió y bajó obedeciendo a su jefa. Ella conocía varios secretos de la castaña, pero era demasiado fiel a ella como para traicionarla de esa manera. De todas maneras, ya había visto a la mujer pelinegra por ahí y hasta había dormido. Ella pensaba que solamente era una amiga de Becky, pero cuando vio a ambas salir de la habitación de la castaña una noche, la mujer solo sonrió, no la conocía, pero ahora su jefa se mostraba más relajada y siempre tenía una sonrisa cuando la veía. Becky puso detrás de ella una almohada y se sentó sobre la cama, buscando una cómoda posición para que sus costillas no dolieran. La puerta se abrió y apareció una increíble Fryn con camisa y pantalones ajustados. Becky tragó duro y le sonrió al saber que apareció después de todo. «Buenos días, Fryn», la saludó. «Qué sorpresa tenerte aquí tan temprano por la mañana. Tenía que traerte esto», dijo mostrándole las pastillas. «Me las he llevado sin querer esa vez en el hospital». «Créeme que he notado su ausencia», contestó Becky. Fryn sonrió al imaginar la pésima noche que habrá tenido Becky sin las pastillas para aliviar el dolor. De todas formas, era lo mínimo que se merecía por ser mentirosa. «María me ha dado algunas, pero no surten el mismo efecto». «Bien, entonces aquí te las dejo», dijo colocándolas en la mesita al lado de su cama. «Solamente a eso venía», dijo mirando hacia otra parte. «¿Ya te irás?», quiso saber. «Ven aquí y charlemos», propuso Becky palmeando el espacio vacío de la cama a su lado. «No lo sé, Armstrong», dijo dudosa cruzándose de brazos. «Vamos, Fryn», mencionó mostrándole su reloj. «Aún es temprano para ir a trabajar. En cuanto sea la hora prometo dejarte tranquila», regalándole otra sonrisa. «Está bien, pero solo un momento», dijo queriendo simular que no se había tildado viendo esos dientes perfectos. Ella se sentó a su lado incómoda al tener a Becky mirándola de esa manera y más con la cercanía. «¿Y cómo va el trabajo?», preguntó Becky iniciando la conversación. Fryn la miró desconfiada y Becky supo rápidamente el motivo. «Solamente era una pregunta por cortesía, Fryn. Créeme que no lo hago con segundas intenciones, mírame», dijo señalándose. «Estoy aquí y no puedo hacer nada. Si no fuera porque William vendrá a traerme los informes, estaría muy incomunicada de todo». «El trabajo va bien, Becky», respondió quitando una invisible pelusa de su pantalón. «He estado muy ocupada ayer y seguramente también hoy. Debemos preparar muy bien la nueva temporada», comentó. Becky asintió con la cabeza. «Lo comprendo», dijo. «¿Es por eso que has venido hasta hoy recién?», preguntó bromeando. «Te he llamado varias veces ayer». «Sí, bueno, no he podido del todo», mintió. «Te las hubiera podido traer, pero el tiempo no estaba de mi lado». «Tranquila, viniste hoy y eso ya es mucho», respondió tocando la mano que estaba tendida sobre la cama. Fryn no la apartó, sino que miró ambas manos juntas sobre la cama y se sorprendió al ver que Becky siempre tenía ese calor agradable en ella. «Las noticias no hablan más que de tu accidente», comentó Fryn queriéndole quitar importancia a las caricias de Becky sobre su mano. «No dudo que ya todo Bangkok lo sepa». «Bueno, las malas noticias viajan rápido», dijo Becky. «¿Al menos no han exagerado algo o algún invento por el estilo?» «Al menos por el momento no», contestó mirándola. «Lo poco que he visto no dice más que te ha atropellado un auto por ir distraída», comentó recordando el momento una vez más. «Sí, supongo que tendré que tener más en cuenta que cuando rescate a alguien yo también debo moverme», dijo queriendo bromear. No supo si Fryn rió o sonrió, ya que miró hacia otro lado y no pudo ver su rostro. «Convengamos que debes estar más atenta entonces», dijo mirándola finalmente. «¿Cómo están tus rodillas?», preguntó entrelazando sus dedos, ya que Fryn no había quitado su mano aún. Ella lo tomó como un permiso para seguir. «Yo estoy bien, Becky, solo fueron unos raspones», contestó. «Tú eres la del tobillo doblado y las costillas fisuradas». «Lo sé», contestó distraídamente. Becky acarició con su mano libre una cicatriz que tenía Fryn en el dorso de su mano.
Arrugando el entrecejo, quiso preguntarle cómo se la había hecho, pero cuando miró la cara de Fryn viendo en la misma dirección, supo que quizás debería dejarlo para más tarde. «Debo irme», dijo notándose claramente incómoda. Sabía que Becky quizás preguntaría por esa cicatriz y ella no quería revivir ese momento nuevamente. «No, espera», dijo Becky jalándole del brazo cuando ella se había parado. Fryn perdió el equilibrio y fue a parar sobre Becky, con ambos brazos en cada costado. «¿No piensas despedirte de mí?», dijo Becky, acariciando su rostro y aprovechando el momento. «Yo», quiso decir, pero Becky interrumpió eso besándola con ganas. Fryn no pudo resistirse a eso. Pasar de besar esos labios casi a diario a unos cuantos días sin ellos era algo a lo que estaba acostumbrándose, quisiera o no. Así que con las mismas ansias comenzó a corresponder el beso, expresando claramente cuánto había extrañado esa boca. Becky despeinaba sus cabellos, pero a ella no le importaba. La suavidad con la que lo hacía y su boca moviéndose sobre la de ella la llevaban a otra realidad donde no existían más que eso y las sensaciones que provocaba en ella. Las respiraciones iban en aumento y el aire se hacía necesario, pero aún así no se separaban. Becky colocó una mano en su mano y la atrajo hacia sí, y Fryn se dejó caer con todo su peso sobre ella, olvidándose de su estado. Fue cuando se escuchó el quejido de Becky dentro de la boca de ambas que Fryn notó que quizás le estaba haciendo daño. Se separó de ella rápidamente, parándose a su lado y a la vez peinando sus cabellos. «¿Te he lastimado?», quiso saber preocupadamente. «Tranquila, estoy bien», mintió la castaña. Sentía sus costillas palpitar de dolor, pero había sido su culpa por dejarse llevar. El beso de Fryn estaba siendo tan bueno que ella había olvidado por completo que no podría resistir otro peso encima. «Bien, yo debo irme, Becky», repitió de nuevo. Becky volvió a repetir la acción, donde Fryn, con más voluntad propia, se inclinó para otro beso, esta vez corto y sin pasar más allá de los labios. «Adiós», dijo avanzando hacia la puerta. «¿Vendrás después del trabajo, Fryn?», preguntó logrando que se detuviera antes de que marchara. «¿Y por qué vendría, Becky?», dijo levantando una ceja y abriendo la puerta. «Para estar conmigo», dijo simplemente Becky. Había puesto su mejor cara de inocente, y Fryn comenzaba a caer ante eso. «Quizás lo haga, Armstrong», mencionó. «Quizás», repitió. Becky se alegró al ver que al menos haría el intento y que tuvo la oportunidad de ver, al menos, una sonrisa torcida e irónica de su parte, pero al menos era una sonrisa. No había pasado ni siquiera media hora desde que Fryn se fuera cuando le habían avisado que nuevamente tenía visitas. Eran sus padres. Becky dio el permiso y esperó paciente lo que sería un reclamo, preocupación y retos. Ya se habían tardado, se dijo. Observó entrar primero a su madre con cara de preocupación, que cambió rápidamente a una de horror al ver a su único tesoro en ese estado. Su padre entró detrás de ella con su habitual tranquilidad de siempre. «Becky», pronunció Ashley al verla en ese estado. «Pero mira nada más cómo estás, cielo», dijo besando su rostro por todas partes. «¿Cómo es posible que sea William quien nos notificara de tu estado y tú ni siquiera un llamado has dado?», quiso saber. Becky comprendió y quiso estrangular a su amigo en esos momentos. «Lo he olvidado, mamá, lo siento», respondió. «Además, no quería preocuparlos a ambos, me siento bien, en serio». «Pero nos has dado un susto de muerte, hija», respondió Marco acercándose a ella para saludarla. «Nos hemos preocupado mucho cuando William dijo que habías tenido un accidente. Nos dijo que ya te habían dado el alta al ver que no tenías nada grave, pero eso no quitó nuestro miedo». «Cariño, ¿qué sucedió?», preguntó Ashley acariciando su cabello. «Un idiota no me vio», mintió. «Fue un accidente, nada más», dijo queriendo restarle importancia. «¿Te has quejado con las autoridades, Becky?», preguntó su padre. «La policía sabrá qué hacer con él, papá», respondió. «De todas maneras, lo que importa es que no sucedió nada grave y yo estoy bien». «Exacto, cariño. Estás aquí con nosotros», respondió Ashley. «¿Y bien?», dijo Marco sentándose a su lado. «¿Qué tienes pensado almorzar hoy?», quiso saber. «¿A qué te refieres?», preguntó Becky, suponiendo hacia dónde iba a ir la conversación. «Tu madre no se querrá separar de ti durante todo el día», dijo señalándola y viendo cómo Ashley
Inspeccionaba los cortes en su rostro. Así que espero que no te moleste que nos quedemos a comer. Para nada, papá. Necesitaré compañía ahora más que nada, dijo sonriéndole. Bien, contestó respondiéndole con otra sonrisa. Revista de modas Ícono. Fryn estuvo en el edificio un poco más temprano de lo habitual debido al escape que había tenido de Becky. Después de todo, era la dueña y podía estar ahí cuando quisiera, ¿cierto? Poco a poco fue observando cómo los empleados llegaban y la miraban con curiosidad, pero eso a ella no le importaba. Cualquiera podría suponer muchas cosas acerca de ella, pero no le interesaba mientras siguieran mostrando respeto hacia su persona. La hora del ingreso había llegado y ella esperó paciente en su oficina hasta que vio a Nam entrando con los informes de siempre. Las noticias y los informes, señorita Sarocha, dijo dejándolos en el escritorio. Fryn tomó su café que había comprado antes de ir al edificio como para matar un poco el tiempo, ya que había sido muy temprano para ir. ¿Noticias?, preguntó. Sí, bueno, nerviosa. Son las revistas que hablan de de Becky y su accidente, tartamudeando. Fryn la miró ceñuda ante su nerviosismo. Nam cada vez estaba más estúpida, según su parecer. ¿Y por qué las has traído hasta aquí?, preguntó intrigada. Bueno, pensé o supuse que le interesaría saber lo que dicen. No deben tener nada que no sepa, Nam, dijo tranquila al saberse testigo de aquello. Pero no importa, de todas maneras déjalas ahí. Nam suspiró aliviada, mirando una vez más intrigada sus manos raspadas. ¿Quieres saber lo que sucedió con ellas, cierto?, preguntó Fryn, sabiendo hacia dónde miraba su secretaria. Bueno, yo no tendría por qué preguntarle algo fuera de lo laboral, señorita Sarocha, respondió nuevamente nerviosa. Fryn sonrió ante el respeto de su secretaria. Sabía que Nam era de confianza, por algo era la única que tenía permiso para entrar sin tocar, y ella confiaba en su discreción. Te contaré algo, Nam, y no quiero que salga ni una palabra de eso, ¿de acuerdo?, dijo señalándola. Nam asintió con la cabeza intrigada, ya que si su jefa mostraba nuevamente ese porte, algo importante era. Se sentó frente a ella rectamente y escuchó atentamente cada palabra de la pelinegra. Fryn le relató con detalles el accidente y cómo ella había tenido algo que ver. Le había dicho que fue porque Becky la había salvado a ella de ser atropellada y por eso había terminado así, obviamente omitiendo el detalle de que iban discutiendo y la razón por la que ella se había ido como si nada de ahí. Aunque para Nam no fue la gran sorpresa, ella unió sus suposiciones y las sabía correctas. Sabía que su jefa se había marchado por lo que había visto, y no porque quería tomar aire, como le había dicho. Ella no era ninguna tonta. Fryn se las había arreglado para que nadie supiera que ella también tenía algo que ver en el accidente. Seguramente que la volvieran a involucrar en algo con Becky les daría algo más que inventar a los chismosos. Temía tanto que se descubriera el trato que tenía con la castaña que haría hasta lo imposible con tal de que una cosa así no sucediera. No quería ni imaginarse las cosas que dirían de ella si alguien se llegara a enterar de que ella y Becky eran amantes. Ni hablar. Pero por alguna razón, ella le había contado solamente a Nam que también estuvo en aquel accidente. No supo por qué motivo, pero su secretaria le daba una sensación de que no abriría la boca. A lo mejor, y eso la beneficiaría a ella también. Después de todo, ella tendría a alguien con quien descargarse de vez en cuando. Nam parecía la candidata perfecta para la discreción. Los días seguían su curso y con ellos se trazó una nueva rutina. Fryn después del trabajo pasaba a visitar a Becky un momento, tal cual como el primer día que se lo había pedido claramente con sus ojos. Becky no había vuelto a mencionar el incidente en la carpa, ya que comprendió que Fryn no quería saber eso. Después de todo, preferiría que las cosas quedaran así a soportarla enojada. Becky comenzaba a mejorar del tobillo, pero obviamente aún le dolía si ejercía fuerza con este. Sus costillas eran otro tema, ya que el doctor le había dicho que necesitaría de tiempo para que terminara de sanar, posiblemente más de un mes. Aunque a veces ella se mostraba algo curtida y quería dar un paseo por su hogar, las empleadas la encontraban y la regañaban, pero ella siempre se justificaba diciendo que se aburría demasiado estando tan sola en la habitación.
William la visitaba cada vez que podía y la informaba de todo, y la dejaba tranquila al decirle que todo iba bien con la revista, aunque ella moría por volver al trabajo que tanto le apasionaba. Estaba oscureciendo y ella, una vez más, se había escapado para dar vueltas. Quiso ir por sí misma por un vaso de agua, pero había sido toda una odisea bajar las escaleras sin dejar de sentir el dolor en su tobillo cuando tenía que bajar algún escalón. Se sostenía de la barandilla delicadamente para no hacer mucha fuerza con su brazo y no exponerse a que sus costillas se quejaran por el dolor. Cuando victoriosamente había llegado hasta la cocina, tuvo como recompensa su tan ansiado vaso de agua. Una vez saciada su necesidad, se dispuso a prepararse mentalmente para volver a subir las escaleras. No fue hasta que le faltaban pocos escalones para finalmente terminar que escuchó una voz detrás de ella regañarla. «Becky», escuchó el grito, «¿se puede saber qué estás haciendo levantada?» La castaña volteó y observó a la pelinegra con cara de enojada. «Hola, Finny», la saludó. «No te esperaba tan temprano». «Nada de hola, Finny, y ni tampoco me cambies de tema», dijo subiendo las escaleras. «¿Cómo entraste?», dijo queriendo cambiar de tema nuevamente. «Las llaves, Becky», dijo mostrándole. «¿Ahora me dirás qué haces levantada?», dijo poniéndose frente a ella. «Moría de sed, ¿sí?», dijo queriendo sonar enfadada. «No había nadie alrededor y quería ir por mí misma», mintió. «Ajá», dijo sin creerle, como diciendo que si no llamaras a ninguna de tus empleadas no vendrían para darte un simple vaso de agua. «Invéntate otra cosa mejor, Becky». «Bueno, no me creas entonces», dijo volteándose para seguir subiendo las escaleras. Faltaba poco. Quería disimular lo mayor posible los evidentes dolores en su cuerpo, pero Fryn, claramente, se había percatado de esto al ver cómo se sujetaba sus costillas y maldecía por lo bajo. «Mírate nada más, ni siquiera estás del todo recuperada, Becky», continuó regañándola. «Das lástima». «Yo puedo, Fryn, ¿lo estoy haciendo o no?», dijo tercamente. Sonrió con ganas cuando había terminado con las escaleras. Ahora solamente faltaba el largo pasillo que no sería problema, ya que este era recto y no era tanto problema en comparación con las escaleras. «Termina de una vez con tu fracasado intento de hacértela fuerte», dijo alcanzándola. «Déjame ayudarte a llegar hasta tu habitación». «Ya dije que puedo, Fryn», dijo deteniéndose para mirarla y posteriormente seguir con su lento caminar. «¿Ah, sí?», preguntó levantando una ceja. Becky asintió con la cabeza, y Fryn sonrió con picardía ante lo que estaba a punto de hacer. «Entonces veamos», dijo al picar con sus dedos las costillas afectadas de Becky. «¡Ay, Fryn!», se quejó. «Eso dolió, maldición». «Entonces no están tan recuperadas del todo», dijo triunfante. «Déjame ayudarte si no quieres que lo haga de nuevo», amenazó preparando sus dedos nuevamente. Está bien», respondió asustada. Rodeó con el brazo contrario de las costillas fisuradas el hombro de la pelinegra y la ayudó a caminar así hasta su habitación, sintiéndose aliviada de no pisar demasiado con su tobillo. «¿Ves?», mencionó entrando. «Si te hubiera dejado caminar por tu cuenta, hubiéramos tardado años en llegar», depositándola en la cama. «Sí, qué graciosa», respondió Becky acomodándose. «Estoy muy aburrida de estar viendo solamente 4 paredes. Ya sé cada detalle de esta habitación». «No seas exagerada», respondió sentándose a su lado. «Además, ¿no te has puesto a pensar que mientras más reposo tomes, más rápido te repondrás?» «Sí, ya lo he hecho, pero eso no quita lo aburrido». «Solamente son excusas, Becky», respondió. «De todas maneras, gracias por la ayuda», dijo tomando su mano. «Sé que es inevitable para ti preocuparte por alguien como yo», dijo queriendo bromear. «Oh, por Dios, aquí vamos de nuevo», dijo girando sus ojos. Becky solamente se rió. «Por cierto, tienes un bonito perfume». «¿Cuál es?», quiso saber. «Ese es un secreto que no te diré», dijo al entrelazar inconscientemente sus manos. «No importa», contenta por su acción. «Solamente será cuestión de tiempo para que lo descubra». «Buena suerte con eso», respondió. Las dos se quedaron durante un tiempo indefinido, observándose mutuamente. La distancia entre sus rostros comenzó a acortarse y ellas se unieron en un beso. Las lenguas y labios se acariciaban mutuamente y ellas disfrutaban de ese momento único que era cada vez que estaban en esa situación.
Flynn comprendió en ese momento que estaba, como siempre, dejándose llevar y no hacía nada por evitarlo, ya que sabía que cuando fuera demasiado tarde le costaría más solucionar las consecuencias. Como habían dejado la puerta de la habitación abierta, se había escuchado claramente el sonar de un celular. Las dos a la vez habían terminado el beso observándose a través de los ojos de la otra. «Creo que me he olvidado el celular abajo», dijo Becky en voz baja. «Yo iré por él», dijo Flynn levantándose de la cama. «Después de todo, soy la más apta». «No es gracioso, Sarocha», se quejó Becky mirándola. Flynn estaba todavía caminando por el pasillo cuando comenzó a ver a una persona subiendo por las escaleras. Ella avanzó unos cuantos pasos más para que la tuviera frente a ella al terminar de subirlas. Su pulso se aceleró y rápidamente recordó el incidente de la carpa al ver la cara de la mujer que estaba frente a ella, petrificada por la sorpresa. «¿Qué haces aquí?», logró pronunciar. «Lo mismo me pregunto yo», dijo Flynn cruzándose de brazos. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó con rabia. Aunque negara el motivo, ya la odiaba. «Vengo a dejarle el informe a mi jefa y ponerla al día con su revista», dijo mostrándole los papeles que había usado como excusa para ir a ver a Becky. «Después de varios días pensándolo, finalmente fui a visitarla para ver cómo estaba. Pensé que de eso se encargaba William», contestó. «Además, no creo que este sea un horario para las visitas de este tipo», mirándola de arriba abajo, «y mucho menos que sean de trabajo. Becky tiene que guardar reposo». «Solamente he venido a decirte unas cosas», mintió mirándola de la misma manera. «Además, si Becky tiene que reposar, puedo decir lo mismo para las visitas que vienen sin motivo aparente», lanzó el comentario que tanto se moría por decir. Ella deseaba ver la cara de la pelinegra cuando le dijera que lo sabía todo. «Soy su amiga», dijo Flynn usando por primera vez aquella mentira a su favor. «Y fue la misma Becky quien solicitó mi presencia», dijo sonriendo al ver su cara. Pailiu apretó con fuerza los papeles en sus manos al ser consumida por sus celos. No dudaba que quizás la castaña la hubiera llamado a ella para que estuvieran juntas. «En todo caso, no es de mi interés eso», dijo. «Ahora, si me permites», queriendo avanzar. Cuando quiso salirse por un costado, Flynn dio un paso poniéndose frente a ella. Repitió la misma acción hacia el otro lado y la pelinegra volvió a hacer lo mismo impidiéndole el paso. «¿Qué sucede contigo?», le espetó. «Dame los papeles a mí y yo misma se los daré», dijo queriendo sacárselos. «De ninguna manera», dijo esquivando sus manos. «Tengo que hablar con ella para explicárselos. Además, tú no tienes por qué ver cosas privadas de la competencia». «Sabemos mantener muy bien en privado cierto tipo de cosas», contestó. «Yo no diría lo mismo siendo tú», dijo Pailiu mirándola con odio. «Disculpa, ¿qué has querido decir con eso?», dijo Flynn ceñuda. «Nada que todo el mundo ignore menos yo», dijo. «Muévete de mi camino», exigió. «A mí no me hables de esa manera», contestó Flynn ignorando lo anterior. «No eres nadie para hablarme así». «Oh, claro que según tú no soy nadie», mirándola. «Pero Becky sí lo es todo, ¿no?». Flynn se quedó callada para ver hasta dónde llegaba. «No sé de dónde salió de la nada su amistad», dijo sabiendo ella toda la verdad. «A mí no me engañan y menos tú», señalándola. «Tú la odias. A mí no vas a engañarme, Sarocha. Todavía me pregunto qué hizo Becky para tenerte», mencionó. Flynn abrió grandes los ojos al interpretar aquel comentario con doble sentido, sin saber que uno de ellos era correcto. «Yo no tengo por qué rendirte cuentas a ti», contestó, «y mucho menos perdiendo el tiempo con una simple secretarucha de cuarta como tú», avanzando, logrando que Pailiu también diera pasos hacia atrás, deteniéndose justo en el momento en el que sabía que comenzaba la escalera. «Conmigo no tienes que tratar nada», gritó. «No me importa nada que tenga que ver contigo, pero sí con Becky», dijo. «Déjame pasar». «No vas a pasar», agarrándola del brazo. «Tú no irás a ninguna parte». «¿Y quién lo dice? No tengo por qué obedecerte». «Yo lo ordeno», gritó. «Y no quiero que pases por esa puerta tampoco». «La quieres toda para ti sola, ¿cierto?», dijo sonriendo. «Lo sabía. Yo sabía». Flynn se puso algo nerviosa por su comentario. «No sé qué insinúas», soltándola, «ni tampoco me interesa». «Yo que tú sí estaría al tanto de lo que comentan», contestó, «y más cuando alguien sabe la verdad».
Fryn la escuchó atenta. Todos ocultamos algo, señorita Sarocha, ¿o me equivoco? No tengo por qué darte explicaciones, mirándola. No a una simple secretaria como tú, que solamente es una pobre interesada muerta de hambre. Pues esta simple interesada logra lo que quiere cuando quiere, sonriendo. Para ti no ha sido sencillo, ¿no? Estar al mismo nivel de una simple interesada como yo, dijo, hablando sin querer de lo que sabía. Se creen la gran cosa y se mezclan con nosotros de todas formas. Oh, pobre de la señorita Fryn, avísame cuando pierda el interés por ti, dijo queriendo avanzar. Te dije que no pasarás, poniéndose frente a ella. Eres una rebajada, dijo al entender perfectamente de lo que hablaba. Y lo seguirás siendo durante el resto de tu asquerosa vida. ¿No te da vergüenza hacerlo simplemente para escalar más alto? ¿Es que acaso no te das cuenta de que siempre estarás en el mismo lugar, valiendo cada vez menos? Viendo a Pailiu apretar sus puños. Tú tampoco eres perfecta, contestó con rabia. Mira quién lo dice, la que tiene una familia destruida a la que ni siquiera ve. ¡Cállate!, gritó. No hables de eso. ¿Qué? ¿No te gusta?, preguntó riendo. Por cierto, Sarocha, ¿cómo está tu papi? Te dije que te callaras, volvió a gritar. La furia se apoderaba de ella y esta vez no iba a dudar en dejarla libre. Becky, que estaba dormitando sobre la cama, escuchó un grito en el pasillo, se levantó como pudo y quiso ir a ver qué era todo ese griterío, además de que quería saber qué rayos hacía Fryn, que se tardaba tanto por ir a buscar simplemente su celular. ¿Está con tu madre?, preguntando inocentemente. «Ups», tapándose la boca. «Olvidé que los dejó abandonados a todos sin importarle nada». «Tú eres la que no sabe nada», reteniendo su furia. «No hables de lo que no sabes». «¿Y qué hay de tu hermana?», volvió a preguntar. La idiota que quedó embarazada y fue igualmente abandonada, no hay duda de que la niña que tiene como hija sea igual que su madre cuando crezca. «Te dije que cerraras la boca», vociferó golpeando su pecho. Pero lo que Fryn no tenía en cuenta en ese momento era el lugar donde estaban. Pailiu perdió el equilibrio y al no tener nada de donde sostenerse a tiempo, fue a dar directamente hacia las escaleras, rodando escalón por escalón, siendo observada por la pelinegra que veía todo en cámara lenta, al estar en shock por lo que había sucedido. La cabeza de Pailiu golpeó el suelo cuando terminó de caer y Fryn se tapó la boca con ambas manos, totalmente sorprendida al ver el evidente charco debajo de ella. Becky había sido un público impotente que lo había visto todo desde el pasillo. «Fryn, ¿qué has hecho?»,